Toutier envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Toutier les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Hoy vamos a entrar en la primera noche después de que se firmaron los documentos de no contacto, cuando la casa por fin quedó en silencio y ese mismo silencio se convirtió en lo más aterrador. Y créanme, el giro que aparece en la puerta a la mañana siguiente lo cambiará todo. Así que presten mucha atención, no aparten la mirada de la pantalla. Lo que viene después los va a sorprender. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los próximos acontecimientos serán aún más intensos. La primera noche después de que todo terminó, la casa estaba tan silenciosa que no parecía real. No era el tipo de silencio que tranquiliza, era el tipo de silencio que te obliga a escuchar con más atención, como si tu cuerpo todavía no confiara en la paz. Toutier yacía boca arriba en la cama con los ojos bien abiertos, mirando fijamente el techo. Su respiración era corta y superficial. La habitación estaba completamente oscura, pero su mente estaba iluminada. Demasiado iluminada. Rebobinaba todo una y otra vez la oficina, el panel de vidrio, el sonido del bolígrafo raspando el papel, las palabras sin excepciones. Debería haberse sentido a salvo, pero en lugar de eso tenía la sensación de estar esperando el próximo golpe. Un leve crujido llegó desde el pasillo. Los hombros de Toutier se tensaron al instante. Yuri, todavía medio dormido, estiró la mano y tomó la suya sin abrir los ojos. Solo un apretón suave, como si supiera exactamente hacia dónde había ido su mente. «Solo es la casa», susurró. «Se está acomodando». Toutier se obligó a inhalar. Lo sé, pero su corazón no lo creía. Porque durante muchos años el silencio nunca fue un regalo. El silencio era una trampa. Algo que siempre aparecía justo antes del caos. Yuri se incorporó despacio y se frotó la cara. ¿Quieres agua?, no susurró Tutti. Luego, tras una breve pausa, sí. Yuri se levantó y fue a la cocina. Sus pasos eran firmes, sin prisa. Esa calma suya, esa normalidad casi aburrida, era lo único en esa casa que todavía se sentía real. Toutier permaneció quieta en la cama escuchando. El grifo al abrirse, el vaso al tocar la encimera, un cajón que se cerraba. Y entonces un sonido que no pertenecía a ese lugar, un sollozo leve contenido. Toutier se sentó de golpe. Yuri llamó. No hubo respuesta. Sacó los pies de la cama y avanzó descalza por el pasillo, cruzó la sala y se dirigió a la cocina. Y allí, bajo la luz dura sobre la mesa, estaba la señora Lan con una bata de dormir. Una mano aferrada a la silla como si estuviera a punto de caerse, la otra cubriéndole la boca. Los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas, la respiración entrecortada. Yuri estaba a unos pasos de ella con el vaso de agua en la mano, el rostro en alerta pero aún bajo control. «¡Mamá!». La voz de Tutti se quebró. La señora Lan parpadeó mirándola como si acabara de despertar de una pesadilla. Yo la escuché», susurró. Toutier se quedó inmóvil, a quien preguntó aunque en el fondo ya conocía la respuesta. La señora Lan tragó saliva. «Aline». El nombre cayó en el aire como una chispa. Yuri dejó el vaso lentamente sobre la mesa. «Tía», dijo con suavidad. «¿Dónde la escuchaste?». El pecho de la señora Lan subía y bajaba demasiado rápido. «En mi cabeza», confesó con la voz temblorosa de vergüenza. «Me desperté y juré que la oí llamarme mamá. Y entonces pensé, ¿y si está sola? ¿Y si tiene miedo? ¿Y si...». Las manos de Tutti se cerraron con fuerza a los costados. No era ira, todavía no. Era algo más afilado, más profundo. El miedo que nace cuando ves que una puerta recién cerrada empieza a temblar. Toutier dio un paso al frente. «Mamá», dijo esforzándose por mantener la voz suave. «Esta es la primera noche. Tu mente se está ajustando». La señora Lan asintió, las lágrimas seguían cayendo. «Sé que es irracional», susurró. «Pero se siente tan real.
La voz de Yuri se mantuvo tranquila. Esto es normal después de un vínculo prolongado. El cuerpo todavía no entiende los límites, solo entiende la costumbre. La señora Lan bajó la cabeza. Me odio por sentirme así. Toutier negó de inmediato. No dijo rápido, no digas eso. Los labios de la señora Lan temblaron. Siento como si hubiera perdido algo, como si hubiera un vacío. La garganta de Toutier se cerró. Quería decir lo correcto. Quería ser paciente. Pero la verdad le apretaba el pecho como si suplicara salir. Es cierto que perdiste algo, dijo Tuti en voz baja. Perdiste la versión de ella que tú deseabas. La señora Lan se quedó paralizada. Toutier se odió a sí misma por haber sido tan directa, pero ya no podía retirar esas palabras. Uri observaba en silencio sin intervenir, todavía leyendo el ambiente como siempre hacía. La señora Lan se secó la mejilla con dedos temblorosos. Estoy intentando, susurró. De verdad estoy intentando. Toutier asintió con los ojos ardiendo. Lo sé que lo estás intentando. Luego su voz bajó honesta hasta un punto casi peligroso. Pero tengo miedo de que te detengas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La señora Lan levantó la vista lentamente. ¡Tutu! Los ojos de Tutu se llenaron de lágrimas. ¿Sabes cómo se siente hoy para mí?, preguntó. Se siente como si por fin te hubiera recuperado, como si por fin me hubieras elegido a mí. Su voz tembló. Y tengo un miedo terrible de que mañana despiertes, la extrañes tanto que arruines todo. El rostro de la señora Lan se desmoronó por la culpa. No lo haré, susurró. Toutier soltó una risa temblorosa nada alegre. Eso es lo que dijiste antes, dijo. Siempre dices lo mismo. Silencio. Yuri inhaló despacio. Luego arrastró una silla y se sentó, devolviéndole a la escena una sensación profundamente cotidiana. Está bien, dijo Yuri con la voz firme. No vamos a convertir esto en una pelea. Toutier parpadeó y lo miró. Uri miró a ambos. Estamos haciendo esto para sanar. La señora Lan se dejó caer en la silla como si las piernas ya no la sostuvieran. Uri empujó el vaso de agua hacia ella. Bebe, dijo simplemente. La señora Lan dio un sorbo con la mano aún temblorosa. Yuri se inclinó hacia adelante. Tía, dijo. Esta noche no se trata de Lin. Lo de Lin ya terminó. Los ojos de la señora Lan se estremecieron de dolor al escuchar la palabra terminó. Yuri no suavizó esa frase, tampoco la hizo más dura, simplemente la sostuvo como un hecho. Esta noche, continuó, se trata de lo que quedó en ti después de muchos años de manipulación. Toutier tragó saliva. Yuri abrió un cajón y sacó una libreta pequeña y 2 bolígrafos. Los puso sobre la mesa como si estuviera preparando un pequeño ritual silencioso. Ustedes dos, dijo, cada una va a escribir una cosa. Toutier frunció el ceño. ¿Escribir qué? Yuri dio un golpecito suave sobre la libreta. Aquello que más miedo les da en este momento. No la respuesta educada, no la respuesta socialmente correcta, sino la verdadera. La señora Lan miró el papel como si fuera un espejo en el que no quería mirarse. Toutier dudó. Su primer impulso fue decir, estoy bien. El segundo, salir corriendo. Pero la presencia de Yuri hizo que huir dejara de ser necesario. Así que se sentó. La luz de la cocina zumbaba sobre sus cabezas clara y honesta, sin dejar espacio para que la oscuridad se escondiera. Toutier tomó el bolígrafo. Su mano quedó suspendida, el pecho apretado. Porque la verdad es fea y escribirla significa hacerla real. Frente a ella, la mano de la señora Lan temblaba al intentar formar cada letra. Durante un largo rato, el único sonido fue el roce del bolígrafo contra el papel y el murmullo lejano del refrigerador. Entonces Yuri habló en voz baja. Cuando terminen de escribir, cada una lo leerá en voz alta. Por turnos. Los ojos de la señora Lan se abrieron de par en par. ¿Leer? En voz alta. Uri asintió. Sí, porque el silencio es donde los viejos hábitos se reproducen.
El estómago de Tutu se retorció, pero siguió escribiendo. Terminó primero, no porque fuera más valiente, sino porque esa frase llevaba años atrapada dentro de ella. Dejó el bolígrafo y se quedó mirando las líneas como si pudieran morderla. Yuri asintió en su dirección. Tú primero. La boca de Tutier estaba seca. La señora Lan la miró con una mezcla de miedo y expectativa. Tutier tragó saliva y respiró hondo. Su voz salió muy baja al principio. Tengo miedo de que vuelvas a elegirla a ella, dijo, y de que al final tenga que aceptar que nunca tuve una madre. El rostro de la señora Lan palideció. Llevó la mano al pecho como si esas palabras la hubieran golpeado de verdad. La voz de Tutier temblaba ahora, pero no se detuvo. Tengo miedo de que hoy, susurró cuando dijiste, no hay excepciones, haya sido el día más bonito que he vivido contigo. Y que tenga que pasar el resto de mi vida persiguiendo la versión de mamá que fuiste ese día. Las lágrimas resbalaron en silencio por las mejillas de la señora Lan, sin sonido, sin pausa. Yuri no interrumpió. Dejó que la verdad cayera exactamente donde tenía que caer. La respiración de Tutier se quebró. Odio sentirme así otra vez, admitió, pero me siento así. La señora Lan cerró los ojos con fuerza, los hombros temblando. Yuri se giró hacia ella con suavidad. Tía, dijo, te toca a ti. La señora Lan miró fijamente la libreta como si fuera una confesión que no merecía decir. Sus labios temblaban. La tomó con ambas manos y por un momento parecía incapaz de leer. Luego susurró casi inaudible, tengo miedo de ser una mala madre. Tutier se quedó inmóvil. La voz de la señora Lan se quebró al continuar. Tengo miedo de haberte arruinado, susurró. Y de que incluso si a partir de ahora hago todo bien, nunca te sientas realmente segura conmigo. Las lágrimas de Tutu finalmente cayeron. La señora Lan levantó la mirada hacia su hija con una expresión desnuda, impotente, dolorosa. Y también tengo miedo, dijo con la voz temblando aún más, de que si dejo de pensar en Lin por completo, eso signifique que soy una persona cruel. La habitación quedó en silencio. No un silencio tenso, sino pesado. Porque el verdadero campo de batalla ya no era Lin, era la culpa. Yuri exhaló despacio y habló con una seguridad tranquila. Tía, dijo, soltar a alguien que ha hecho daño a tu familia no es crueldad. Los ojos de la señora Lan buscaron su rostro desesperados como si pidieran permiso para ser libre. Yuri continuó, es responsabilidad. Los labios de la señora Lan se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra, solo un sollozo ahogado. De pronto, Tutier se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su madre por detrás, apretándola con fuerza, como si quisiera sostenerlas a las dos al mismo tiempo. La señora Lan se aferró a las manos de Tutier y lloró contra ellas. Perdón, susurró. Perdón por hacerte competir para ganarte a tu propia madre. Tutier apoyó la frente en el cabello de su madre. Solo, no me hagas volver a hacer eso nunca más, susurró. Yuri las observó, su expresión suavizándose un poco. Luego se levantó y caminó hacia la puerta principal. Revisó la cerradura una vez y otra vez. Después se volvió hacia ellas con la voz suave pero firme. Mañana, dijo Yuri, vamos a hacer algo importante. Tutier levantó la cabeza y se secó el rostro. ¿Qué cosa? Yuri alzó una llave nueva ya cortada de antemano, limpia, brillante, innegable. Vamos a hacer una promesa, dijo, no basada en emociones, sino en estructura. La respiración de la señora Lan se calmó un poco. ¿Qué tipo de promesa? La mirada de Yuri no vaciló. Una que no dependa del estado de ánimo. Y cuando Tutier se quedó mirando esa llave, comprendió algo. Mañana no sería solo para sanar. Mañana sería para demostrar. La mañana llegó en silencio. Tutier despertó antes de que sonara la alarma y se quedó quieta escuchando. No había llamadas urgentes, no había golpes repentinos en la puerta. Solo el suave choque de una taza en la cocina y los pasos tranquilos y constantes de Yuri. Ella salió y lo vio sentado a la mesa con 3 cosas alineadas con cuidado. Un juego de llaves nuevo,
una carpeta delgada y una tarjeta pequeña con un rotulador. La señora Lan ya estaba sentada, los ojos hinchados de tanto llorar, pero la mirada firme como si hubiera tomado una decisión durante la noche. Yuri dio un golpecito suave a la tarjeta. La paz necesita estructura. La señora Lan tragó saliva. Para no volver a mis viejos patrones, susurró. Tutier acercó una silla y se sentó. Está bien, ¿qué hacemos? Yuri deslizó el rotulador hacia la señora Lan. Escribe la primera regla. La mano de la señora Lan tembló. Luego escribió con letras grandes, sin excepciones. Yuri abrió la carpeta. Ahora la definimos, dijo. Reglas claras, nada de suposiciones. Señaló la hoja en blanco con el título Plan de Seguridad Familiar. Regla 1. No contacto significa no contacto, leyó Yuri. Números desconocidos, mensajes raros, no responder. Le avisas a Tutier, me avisas a mí, y ya está. La señora Lan asintió. Sí. Tutier mantuvo la voz suave. Mamá, esto no es crueldad, esto es un límite. Los ojos de la señora Lan volvieron a llenarse de lágrimas. Lo sé, mi corazón hace mucho ruido. Entonces no nos apoyamos en el corazón, dijo Yuri. Nos apoyamos en el plan. Regla 2 continuó. El nuevo número de teléfono es solo para contactos necesarios. Nada de por si acaso. Nada de viejos conocidos a los que les gusta el drama. La señora Lan frunció el ceño. Mi hermana se va a quejar. Que se queje, dijo Tuti. La paz no necesita ser educada. La paz necesita ser protegida. Yuri empujó el llavero hacia el centro de la mesa. Regla 3. Las llaves. Tía, tú tienes una. Tutier tiene una. Yo tengo una, dijo Yuri. No copias, no préstamos. Si alguien necesita entrar a la casa, estamos presentes. La señora Lan tomó su llave con ambas manos, como si ese trozo de metal cargara una responsabilidad. La voz de Tutier se suavizó. ¿Te sientes bien sosteniéndola, mamá? La señora Lan asintió con lágrimas cayendo. De todos modos, esta llave no es culpa, dijo. Es mi elección. Yuri volteó la tarjeta. Regla 4, dijo. Una palabra clave. Tutier frunció el ceño. ¿Para qué? Para el momento en que empiece la espiral, respondió Yuri. Dices la palabra y paramos. Sin discutir, reiniciamos. La señora Lan dudó. ¿Qué palabra? Tutier miró la mesa un segundo. Oxygen. Yuri asintió. Perfecto. La señora Lan la repitió como practicando. Oxygen. Yuri cerró el rotulador. Última regla. Una disculpa acompañada de acción. Los ojos de la señora Lan se abrieron. ¿Cómo hago eso? Tutier abrió la boca y volvió a cerrarla. Desear algo todavía le resultaba peligroso. Pero la señora Lan se levantó, fue hacia el estante y regresó con un pequeño marco. Tutier de niña con un diente caído, sonriendo de oreja a oreja. Escondí esta foto, admitió la señora Lan, porque no sentía que mereciera exhibirla. Colocó el marco frente a Tutier. Desde hoy estará en la sala. Cualquiera que entre verá primero a mi hija. La garganta de Tutier se cerró. Tocó el marco con los dedos temblorosos. La señora Lan volvió a sentarse y miró directamente a su hija. Dime una cosa. Susurró que necesitabas de mí cuando eras pequeña y que yo no te di. Yuri, en silencio, encendió el hervidor y se apartó. La voz de Tutier se hizo más baja. Necesitaba que confiaras en mí. La señora Lan se quedó inmóvil. Cuando te decía que tenía miedo, continuó Tutier, necesitaba que me creyeras desde la primera vez. No cuando todo ya estaba peor. El rostro de la señora Lan se derrumbó. No lo hice, susurró. No, dijo Tutier. No lo hiciste. La señora Lan se cubrió la boca. Los hombros le temblaban. Pensé que estaba siendo amable, dijo. Pensé que estaba manteniendo a todos unidos. Tutier tragó saliva. Estabas manteniendo tu culpa en calma y yo fui la que pagó el precio. La tetera hizo un clic al apagarse. Yuri sirvió té en 3 tazas y las colocó sobre la mesa.
La señora Lan estiró las manos sobre la mesa con las palmas abiertas. Tutier, no puedo arreglar el pasado, dijo, pero te prometo esto, te creeré primero. Aunque mi corazón se resista, aunque sienta culpa, te creeré a ti antes que a nada. La respiración de Tutier se atascó. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Yuri asintió una sola vez. Esa es una promesa real y se puede practicar. Empujó la carpeta hacia la señora Lan. Una cosa más, dijo. Vamos a hacer una revisión diaria. No es lenguaje terapéutico, es práctica. Dibujó 3 casillas en la parte trasera del plan de seguridad, cada noche durante 2 semanas. Una frase por casilla. ¿Qué fue difícil hoy? ¿Qué te hizo sentir segura? ¿Qué necesitas mañana 10 minutos y se termina? La señora Lan asintió como aferrándose a una barandilla. De acuerdo. Tutier dudó. ¿Y si empiezas a caer otra vez en los viejos hábitos? La señora Lan se encogió levemente ante la franqueza, pero no lo negó. Entonces digo la palabra, susurró y la probó como si fuera un juramento, oxygen. Yuri asintió. Y regulamos el cuerpo. Agua, sentarse, respirar, nada de teléfono. La señora Lan metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó el móvil. ¿Puedo grabar algo?, preguntó. Antes de que Tutier pudiera preocuparse, la señora Lan abrió una nota de voz y habló en ella. La voz temblorosa pero clara. Si estás escuchando esto, Lan, significa que estás volviendo a caer. Recuerda, elegiste a Tutier. Elegiste la seguridad, sin excepciones. Guardó la grabación y miró a su hija con los ojos húmedos, para que, aunque me olvide por un momento, dijo, pueda escucharme a mí misma volver. Después Yuri hizo algo deliberadamente normal. Encendió música suave y empezó a cocinar. Tutier lavó el arroz. La señora Lan cortó verduras con manos cuidadosas. La tarjeta de sin excepciones quedó pegada en el refrigerador. El marco de la foto se colocó en la repisa de la sala visible apenas se abría la puerta. Cuando la sopa empezó a hervir suavemente y el vapor subió, se sentaron juntas. La señora Lan probó una cucharada, exhaló y los hombros se le relajaron. Tutier sintió una esperanza cautelosa extraña. Entonces sonó el timbre. Las 3 se quedaron inmóviles. Yuri se levantó primero, miró por la mirilla y se relajó. Correo. Abrió la puerta, recibió un sobre grueso y cerró. Clic, clic. Tutier soltó una risa temblorosa. Mi corazón acaba de correr una maratón. La señora Lan se llevó la mano al pecho. El mío también. Yuri dejó el sobre la mesa. Es para ti. La señora Lan miró el remitente y palideció. Es del banco. Tutier se inclinó hacia adelante. ¿De qué banco? La voz de la señora Lan se afinó. De una cuenta vieja. Hace mucho que dejé de revisarla. La mirada de Yuri se agudizó. Ábrelo. La señora Lan abrió el sobre con cuidado. Dentro había una notificación oficial, actividad reciente, y una solicitud de firma para actualizar autorizaciones. El estómago de Tutier se hundió. No era el rostro ni la voz de Lin. Era su sombra todavía viva en los papeles. Después de firmar el acuerdo de no contacto, Tutier esperaba sentir alivio, pero la primera noche en silencio se sintió más como una trampa. La señora Lan despertó temblando, convencida de haber escuchado la voz de Lin, y la vieja culpa volvió a aparecer. Tutier se enfrentó a su miedo más profundo, que su madre volviera a elegir a Lin y que ella nunca tuviera de verdad una madre. Yuri detuvo la confrontación y la transformó en un proceso de sanación, pidiéndoles a ambas que escribieran y leyeran en voz alta sus miedos. La señora Lan se derrumbó, pidió perdón y prometió creerle a Tutier antes que a nadie. A la mañana siguiente construyeron un plan de seguridad, llaves compartidas, la regla de no responder a números desconocidos y una palabra clave, oxygen, para detenerse cuando apareciera el pánico. La señora Lan grabó un recordatorio para sí misma sin excepciones. Esa noche la paz estuvo a punto de ser real. Hasta que llegó una carta del banco informando de actividad en una cuenta antigua, demostrando que todavía quedaba un último nudo por desatar.
Decidieron que a la mañana siguiente irían juntos al banco.